Nos vimos como bien abrumados con toda la información y desarrollo de toda la investigación que hay detrás del GLP-1 y eclipsamos un poquito a la segunda incretina, que es el GIP, que no es segunda porque en realidad fue la primera incretina que se descubrió. Que nazca del equipo médico de entender que esto no es solo indicar un medicamento y que nos olvidamos. Aquí tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hola a todos y todas, mi nombre es Bárbara Samit y soy nutricionista, miembro de SOCIDIAB, y hoy estamos en el podcast Conectados con la Diabetes y tenemos a una invitada estrella, la doctora Catherine Contreras, y vamos a tener una conversación muy entretenida acerca de un tema ultra relevante hoy en día, que es acerca de los análogos duales. Así que bienvenida, doctora Katy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Bárbara. Encantada de estar aquí conversando este tema súper contingente además y para poder dar más información científica y recrearnos a todos de toda esta vanguardia del efecto incretina y todo lo que está en relación a esto. Entonces vamos a dejar invitado a todo el público, si es que tú tienes diabetes tipo 2 o tienes algún familiar que tiene diabetes tipo 2 o quieres aprender más de estos nuevos fármacos, quiero invitarte a que te quedes a escuchar nuestro podcast porque vamos a hablar acerca de estos cambios farmacológicos enormes que han ocurrido en los últimos 5 o 10 años para que te mantengas actualizado. Así que vamos a partir hablando de que el tratamiento de la diabetes está cambiando bruscamente, ¿cierto? Totalmente. Y cuéntame acerca de estos nuevos fármacos. Durante los últimos años hemos visto los análogos de GLP-1 y hay algunos fármacos que son nuevos que están llegando a nuestro país. Cuéntame un poco más qué son estos fármacos y qué son las incretinas para poder explicarle al público. Perfecto. Tenemos que partir por eso para poder entender un poco la fisiología que hay detrás y cómo funcionan. Tenemos que partir por conocer qué son las incretinas. Y son sustancias o hormonas que se secretan a nivel intestinal en respuesta a nuestra alimentación y tienen por objeto principal, no el único, pero el principal, aumentar la secreción de insulina. En el fondo sería como aumentar la secreción endógena de insulina, pero dependiente de la llegada de alimentos al tubo digestivo, ¿cierto? Frente a la alimentación. Y cuéntame, además del efecto que tiene de aumentar la secreción de insulina que uno tiene, ¿tiene algún otro efecto, por ejemplo, a nivel de apetito? Claro, tienen las incretinas, que son dos principalmente que se han descrito, que son el GLP-1 y el GIP. Son hormonas que se secretan frente a la alimentación, como conversábamos, y ejercen su efecto cuando se unen al receptor. El receptor de las incretinas están en distintos tejidos, en el sistema nervioso central, a nivel intestinal, a nivel cardíaco, a nivel óseo, a nivel del tejido adiposo y a nivel pancreático. Entonces, no es su único efecto el aumento de la secreción de insulina. Pero lamentablemente estas hormonas duran muy poquito tiempo. Nuestros GLP-1 y GIP endógenos son rápidamente degradados por una enzima, que es la dipeptidilpeptidasa 4, que va a hacer que solamente nos duren entre 2 a 7 minutos. Entonces, por eso ha habido una revolución farmacológica de intentar perpetuar este efecto. Súper. Entonces, por lo que hemos conversado y hemos visto, los grandes fármacos que teníamos los últimos 5 años eran análogos de GLP-1, ¿cierto? Y ahora llega un fármaco nuevo que tiene un efecto dual, ¿cierto? Así es. ¿Nos quieres contar un poco más de qué se trata esto y por qué es un efecto dual y qué otra hormona se ve involucrada? Cuéntanos un poquito más, Katy. Claro. Nos vimos como bien abrumados con toda la información prometedora y desarrollo de toda la investigación que hay detrás del GLP-1 y eclipsamos un poquito a la segunda incretina, que es el GIP, que no es segunda, porque en realidad el GIP fue la primera incretina que se descubrió. Mira. Ya tenemos nociones como por ahí del 1900 de la presencia de incretinas, pero en el 1960 el doctor Brown logró aislar esta hormona y le llamó péptido gástrico inhibitorio, porque pensó que efectivamente disminuía los jugos gástricos. Eso se desestimó rápidamente y se detectó que tenía el GIP, ya que así lo nombró, un efecto de aumentar la secreción de insulina. Entonces ya por ahí por los 70 se le cambió el nombre de péptido inhibitorio gástrico a péptido insulinotrópico dependiente de glucosa por este efecto que producía. Y hubo un gran revuelo de poder pensar que podía tener un efecto en la diabetes tipo 2. Pero lamentablemente el GIP cayó en desgracia,
¿Por qué? porque no pudo comprobar en los estudios que aumentara la secreción de insulina en personas con diabetes. Entonces, después en los 80 se descubrió el GLP-1, GIP perdido, olvidado en la desgracia, ¿cierto?, de no poder realizar su efecto, y no fue hasta los años 2020 en cuando aparece esta nueva molécula, que es tirzepatide, que es un análogo dual, es decir, estimula tanto el receptor de GLP-1 como GIP, en que volvimos a redescubrir este GIP y poder comprender y quisimos investigar más a fondo lo que se había abandonado ya en los años 70 y redescubrir como este protagonista secundario de la película, que había sido eclipsado por el protagonista principal, y ver qué realmente sin el secundario nos hacía la película. ¿Y por qué es tan importante que sea como un 2 en 1? ¿Qué le suma al GLP-1 y qué efectos tiene en diabetes también y en control de peso? Mira, tiene varios efectos. Como te decía, estas moléculas hacen efecto al unirse a su receptor y comparten algunos tejidos en que están ambos receptores. Como por ejemplo en el páncreas hay receptores de GLP-1 y hay receptores de GIP. Pero hay otros tejidos, por ejemplo, que solo tienen receptores de GIP, como por ejemplo el tejido adiposo. Entonces, a nivel del tejido adiposo se ha visto que el GIP puede favorecer la acumulación saludable de grasa, evitando la acumulación ectópica, favoreciendo, o sea, disminuyendo el hígado graso, la acumulación de tejido a nivel renal. Entonces, sumaría un efecto en otros tejidos el GIP al GLP-1. Por otro lado, también se ha visto que a nivel del sistema nervioso central favorece el efecto anorexígeno del GLP-1, pero además podría disminuir las náuseas inducidas por GLP-1. Estos medicamentos, los análogos únicos del GLP-1, por así decirlo, ¿cierto? Tienen una limitante del punto de vista de los efectos gastrointestinales y las náuseas son bastante frecuentes, incluso los vómitos. El GLP-1, al tener una función específica a nivel del sistema nervioso central, podría disminuir este efecto secundario. Y además le suma, en el fondo, aparte de los beneficios en diabetes y obesidad, disminuir efectos adversos, favorecer otros efectos específicos, por ejemplo, a nivel del hueso, que también podría tener un rol importante el GLP-1. Entonces, no solo potencia el efecto del punto de vista glicémico y peso, sino que también tiene efectos extraglicémicos. Perfecto, me quedó súper claro y muy completa tu explicación, Katy, así que te agradezco mucho, aprendí mucho. Pero, ¿qué pasa si es que llega un paciente a la consulta que no tiene tanto conocimiento de biología, por ejemplo? Claro. ¿Cómo le explicarías tú en palabras simples esto del agonismo dual GIP-GLP-1? ¿En qué palabras simples se lo podríamos explicar a un paciente o a alguien que está interesado o quiere entender cómo funciona para considerarlo como una opción farmacológica? Perfecto, eso es súper importante, así como hacerlo en palabras un poco más sencillas, ¿cierto? Hay que pensar que tenemos como dos puertas metabólicas, ¿ya? Una por el GIP y la otra por el GLP-1. Antes teníamos una llave que solo abría la puerta del GLP-1. Hoy día tenemos una llave maestra que no solo abre una puerta, sino que abre nuestras dos puertas metabólicas. Una molécula activa ambos receptores, tanto GLP-1 como GIP. Por eso se le llama hoy en día la twincretina, Maravilloso. ¿ya? Que tiene estos ambos efectos en ambos receptores. Oye, así que ya nos quedó más o menos claro de qué se trata este nuevo fármaco que está llegando a nuestro país. Y ahora para que el público y pueda considerarlo como realmente como una opción farmacológica, cuéntame, ¿qué evidencia científica respalda el uso de estos agonistas duales en personas que tienen diabetes tipo 2? Bueno, la evidencia es harta. Afortunadamente tenemos una muy buena evidencia sólida tanto en el ámbito de la diabetes como de la obesidad, y el estudio SURPASS es el estudio que se ha llevado a cabo, es un programa, que son varios en el fondo estudios científicos, van del 1 al 5, incluso existen otros también como el CIBOT, etcétera, y que han demostrado la superioridad del agonismo dual frente al monoagonismo en cuanto al beneficio glicémico y en baja de peso. Maravilloso. ¿Y qué pasa con el dato duro? ¿Ya? Si es que yo tengo dudas de si es que soy candidata o no para este fármaco, lo necesito. Cuando una persona tiene diabetes, ¿cuánto en el fondo logra reducir la glicemia realmente y cuáles outcomes relacionados con la diabetes se ven beneficiados? Cuéntanos un poco más. Mira, en promedio, porque como te decía, son varios estudios en el programa SURPASS, en promedio se ha demostrado la disminución de un 2% de hemoglobina glicosilada. Y esto yo más o menos lo comparaba con el agonismo, con el monoagonismo de los GLP-1, los estudios nos mostraban una disminución como de 1.5 de hemoglobina glicosilada.
pero nosotros veíamos clínicamente que eso era mucho mayor. Hoy en día este fármaco, tirzepatide, todavía no está en Chile, por lo tanto no tenemos experiencia clínica para poder decir a lo mejor ese 2% de los estudios de disminución de glicosilada va a ser mucho mayor. Pero por lo menos sabemos que de ahí hacia arriba, porque en promedio ya disminuye. O sea, si un paciente parte con una hemoglobina glicosilada en 9, va a terminar probablemente con una hemoglobina glicosilada menos de 7, que es lo que consideramos una buena compensación metabólica. Maravilloso. Súper. Oye, y cuéntame, ¿qué pasa con el peso corporal? Porque muchas veces nosotros sabemos que las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen la enfermedad, pero una reducción del peso corporal también contribuye a una mejora en el control glicémico, ¿ya? Claro, la viabesidad. Exactamente. Entonces, cuéntanos, para las personas que también están interesadas en reducir su adiposidad, ¿qué beneficios tiene con relación al control del peso en personas que tienen diabetes? Bueno, es importante reconocer que estos fármacos, porque también hay un estigma un poco también en torno a esto, que no son fármacos solo para la diabetes. Se pueden usar también en obesidad, ¿Ya? ¿ya? Y obviamente en personas que tienen obesidad y diabetes, ¿ya? O sea, no solo para las personas con diabetes, sino que también para las personas que viven con obesidad. Y son muy prometedores en cuanto a la terapia para el manejo del peso. Ya teníamos buena experiencia con el monoagonismo de GLP-1 en cuanto a la bajada de peso, y este agonista dual ha demostrado aún mayor beneficio en la baja de peso, y eso lo sustentamos en un estudio también, en un programa de estudio que son los estudios Surmont, que hay también del 1 al 5, bastante interesante. A mí como diabetóloga me gusta bastante el análisis del estudio del Surmont 5, donde compara tanto el monoagonismo de GLP-1 con Ozempic, con tirzepatide, ¿cierto? Que son dos, en el fondo, agonistas, un monoagonista y el otro agonista dual, pero semanales, ¿cierto? Como para ponerlo en comparación de la Sí. adherencia. Se demuestran cosas significativas en cuanto a que el agonismo dual es más potente para la bajada de peso. Y además, en el Surmont 1, yo siempre destaco que se evidenció que los pacientes que tenían obesidad y prediabetes, estamos hablando que todavía no hay diabetes, ¿ya? Obesidad y prediabetes, un 40% de los pacientes de este estudio la padecían. Y casi el 100% de esos pacientes lograron normoglicemia con el tratamiento de tirzepatide. Wow. Entonces, no es solo que tratemos la obesidad, siempre tenemos que ir un poco más allá de pensar que la obesidad se asocia a otras patologías, y desde el punto de vista metabólico, la diabetes y la prediabetes son muy significativas, pero la prediabetes tiene la posibilidad de ser revertida. Entonces, ese es un beneficio mayor cuando hablamos de baja de peso. Oye, me dejaste ahí la pelota en mi cancha porque justamente quiero hacerte una pregunta relacionada con eso. Estamos hablando de diabetes, de diabesidad, en el fondo, diabetes y obesidad, pero ¿qué pasa con las otras comorbilidades asociadas a la diabetes y a la obesidad? Como por ejemplo, hígado graso o riesgo cardiovascular. Cuéntame, ¿hay datos duros acerca de cómo este fármaco puede tener un efecto en esas comorbilidades? Sí, eso es como un beneficio global en el fondo que tenemos con tanto los monoagonistas con los agonistas duales, que no solo tienen beneficio en diabetes y obesidad, sino que han demostrado, por ejemplo, ser beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular. La diabetes es una enfermedad que produce obstrucción de las arterias, y finalmente nuestros pacientes terminaban falleciendo de infarto y accidentes vasculares. Esa es la primera causa de muerte. Es la primera en causa ello. de muerte en la Sí, diabetes. hay que mirarlo. Entonces, claro, cuando tienes un fármaco que ha demostrado beneficio en eso, ya te cambia el curso natural de una enfermedad. Entonces, tanto monoagonismo como el agonismo dual han mostrado beneficio en los eventos cardiovasculares. Pero también este agonista dual ha demostrado beneficios súper potentes en disminuir el hígado metabólico, ¿ya? Como te comentaba, esto de la grasa ectópica que se produce con el exceso de peso ha disminuido el hígado metabólico. También ha demostrado algunos beneficios a nivel óseo y tiene una aprobación, por ejemplo, que no la tienen otros fármacos, en el manejo de la apnea obstructiva del sueño en pacientes con obesidad. Entonces sí vemos que los beneficios son más allá del control de la glicemia y el exceso de peso. Y además del dato duro como de la glicemia, el exceso de peso, lo más importante es que tú me señalas beneficios que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Claro. Y eso es importante porque no solamente tiene que ver con el outcome duro, sino que en verdad uno puede tener una vida más saludable y sentirse mejor, ¿cierto? Exacto, sin duda. Así que ya entendí, me quedó bastante claro lo que me explicaste.
Y ahora quería ir al lado B, básicamente, porque... Yo voy a llevarte al lado B. ¡Ay, cuéntame! Sí, porque ahora vamos a intercambiar los roles. Ya me preguntaste harto, entonces yo te quiero Perfecto. preguntar Los efectos a secundarios, ti. Los efectos secundarios. Todavía no vamos a tu parte. ¿no? Ah, ¿Todavía no? Yo te voy a ya, seguir entrevistando. ya, perfecto, perfecto. Eres mía. Dale nomás, dale. Oye, ya, entonces, desde el punto de vista médico, porque en el fondo vemos todos los beneficios, pero cuando a un paciente tú le indicas un fármaco, hay que explicarle los pros y los contras, ¿cierto? Entonces, igual es importante que conozcan las personas cuáles son los efectos secundarios más comunes, cosa de que lo tengan como parte de los efectos posibles si es que inician estos fármacos. Cuéntame un poco, Katy, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes del uso de los agonistas duales? Bueno, es importante recalcar que esto es un fármaco y como todo fármaco tiene que haber una prescripción médica porque todos los medicamentos tienen efectos adversos, tienen indicaciones y contraindicaciones. Por lejos, los efectos adversos más frecuentes en el uso de los análogos duales son los efectos digestivos. Los principales, náuseas, vómitos, constipación, diarrea, pero en general son efectos adversos que son leves, manejables y que tienden a disminuir en el proceso del tiempo con el uso. Bien, ya me quedó claro entonces. Y ahora sí que soy tuya. Ahora sí que Vamos a hablar sí. de la parte nutricional, ¿cierto? Exacto, sí, porque aquí invertimos los roles y yo quiero que nos expliquen de forma un poquito más práctica qué es lo que hace a nivel del estómago este medicamento. Bueno, el efecto que tienen estas hormonas, en el fondo los análogos, son que básicamente retardan el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Si uno come una comida, la comida pasa más tiempo en el estómago, ¿ya? Y esta comida, cuando pasa más tiempo en el estómago, da más señales de saciedad, ¿ya? Entonces, en general, la recomendación es cuidar la alimentación, porque si es que hago comidas que son muy voluminosas o comidas muy grasosas, porque ya per se la grasa retarda el vaciamiento Claro. gástrico, en el fondo uno puede aumentar la probabilidad de tener una sintomatología o un efecto adverso, ¿ya? Entonces, cuando una persona llega a mi consulta y que va a usar análogos de GLP-1, que todavía no ha llegado el análogo dual, así que estamos a la espera, ahí los veré en la consulta, pero es muy importante la dietoterapia, ¿ya? Porque en el fondo una dietoterapia bien planificada, bien recomendada, mejora los resultados, pero además también disminuye la posibilidad de tener efectos adversos, ¿ya? Me voy a poner del lado de un paciente. Si yo estoy con estos medicamentos, voy al médico, no voy al nutricionista, ¿cierto? Porque de repente no quieren todos los pacientes, ¿cierto? Muchos no quieren ir al nutricionista. Entonces me pongo la inyección y la cosa es mágica, me olvido de comer saludable, me olvido del ejercicio. ¿Funciona así? Sí y no, ¿ya? En el fondo, la respuesta directa es que puede funcionar, pero en el momento, pero al mediano o a largo plazo no funciona, ¿ya? Yo siempre les pongo un ejemplo un poco absurdo a mis pacientes que tú puedes no ir al nutricionista y puedes comerte todos los días un alfajor y alimentarte de alfajor todos los días y vas a probablemente igual tener un déficit calórico y vas a bajar de peso igual, ¿cierto? Pero la idea es que el fármaco se ocupe mientras se está instaurando una metodología o una dietoterapia para cambio de estilo de vida, ¿ya? Cambios radicales finales. ¿cierto? Exactamente, porque lo que se ha visto es que los cambios en la calidad de la dieta son los que también potencian el efecto en las comorbilidades. Ya nosotros sabemos que también hay un patrón dietario que ayuda al control de la diabetes, ayuda al control del exceso de peso, ayuda al hígado graso, ¿ya? Entonces, no tenemos que pensar solamente en el efecto del fármaco como déficit calórico, sino que Exacto. también tenemos que pensar en los nutrientes como el efecto que puede tener la alimentación en potenciar el efecto del fármaco, ¿ya? Entonces, yo Sí. siempre trato de instaurar... este fármaco es un fármaco que tiene un costo, entonces en la medida que uno puede hacer esta inversión, idealmente hacer una inversión también en una asesoría que permita acompañamiento para poder hacer un cambio de estilo de vida y mejorar la calidad de la dieta, no desde la restricción, sino que desde aprender a comer mejor. No, y además que cuando hay suspensión del fármaco, si tú no has hecho los cambios de estilos de vida, la reganancia es mucho más rápida. De todas maneras, estoy muy de acuerdo contigo. Y por otra parte, una de las cosas que nosotros hemos visto es que como hay una supresión importante del apetito, muchas veces cuesta mucho lograr cubrir las metas proteicas. Claro, exacto. Y como este es el gran desafío, la idea es aprender a cubrir las metas proteicas con técnicas de alimentación con dietoterapia
porque de lo contrario hay o podría eventualmente haber una pérdida de masa muscular Exagerada, importante, ¿cierto? exagerada, Sí. ¿sí? Y sabemos que la idea es preservar la masa muscular Así es. mientras uno está en tratamiento, porque sabemos que el músculo es nuestro Fundamental. motor más importante y no Fundamental. queremos ser un auto con un motor 600, ¿cierto? Oye, Bárbara, y si tú tuvieras que recomendarle a los pacientes que van a recibir análogos duales, GLP-1, GIP, ¿qué Ujú. recomendaciones prácticas les darías para evitar los efectos adversos? Ya, el dato duro primero es fraccionar la alimentación, o sea, comer varias veces al día y pequeñas cantidades, ¿ya? Siempre priorizar la proteína. Si es que uno tenía, por ejemplo, un almuerzo completo, siempre partir por la proteína, es decir, el huevo, la legumbre o la carne, luego los vegetales y si me queda espacio, el El carbohidrato. carbohidrato, ¿ya? Es como repriorizar la ingesta de los macronutrientes, ¿ya? Oye, ¿qué hay del agua? Ya, y eso es importante porque muchas veces es tanta la saciedad que yo siento que como que no me cabe el agua, Sí. ¿ya? Entonces, el agua tiene que ser muy importante y tiene que ser tomada de forma constante. Yo siempre recomiendo sorbos pequeños, agua idealmente que sea fría por si es que alguna de las personas estuviera con náuseas, y de forma constante, ¿ya? Y que sea idealmente una fuente de hidratación que sea agua propiamente tal, o que fuera algo que no tuviera azúcar. Ya yo en general, siendo nutricionista, me cuesta el agua, entonces puede ser, por ejemplo, una fusión de hierbas Claro. o infusión de cáscara de limón, algo así. Pero es muy importante y lo que es súper importante que tiene que ir como parte del tratamiento idealmente cuidar el músculo con ejercicio, que es Sin súper, duda. súper importante y con una Es la otra dieta, patita, ¿cierto? la otra patita, ¿ya? Yo Claro. siempre le digo a los pacientes, esto es como si uno fuera al dentista y uno le dijera, oye, no te laves los dientes y no te van a salir caries, eso no es real. Como que no podemos decirle a nuestro paciente, oiga, ocupe el fármaco y no haga ejercicio, porque sabemos que el ejercicio va a ayudar a que podamos preservar nuestra masa muscular y también va a hacer cambios químicos que permiten la adaptación metabólica a Mejorar la mejorar la sensibilidad a la insulina. insulina, etc. Así que dieta con hiperproteica o cubriendo las metas proteicas más ejercicio va a mantener ahí un estado metabólico y un metabolismo basal bien activado. Perfecto. ¿Y qué le dirías a algún paciente que te dice así como, mira, yo me quiero pinchar, pero en realidad no quiero hacer ninguno de esos otros cambios? Yo creo que ¿Qué puede pasar? puede pasar y es frecuente que pase. Yo creo que tenemos que volver a hablar de los grises, ¿ya? Yo creo que muchas veces hablamos de los blancos o los negros y yo creo que uno puede negociar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, yo no quiero hacer ningún cambio, pero tratemos de convencerlo, por ejemplo, que haga cierta cantidad de comidas principales, que logremos cubrir un piso de proteínas, por ejemplo. Si no quieres salir a hacer ejercicio, ojo, no es necesario de repente salir a trotar maratones ni meterse al gimnasio, pueden haber Exacto. algunas otras Contemos estrategias. pasos. Contemos pasos, nos bajamos una La... estación de metro antes, Claro. o por ejemplo, una de las cosas que yo indicaba a los pacientes es debajo del escritorio ocupar una Una pedalera pedalera. o Un ocupar hand grip un también. hand grip o por ejemplo cambiar la silla por una pelota de pilates. Ah, Ya son diferentes estrategias que uno puede hacer para poder mantenerse un poco más activo y yo digo, todo vale acá. Disminuir el tiempo en silla, un día caminé 1000 pasos más, otro día tal vez van a ser 500 pasos más y en el fondo la idea es poder trabajar con los grises. Pero es súper importante también que nazca del equipo médico entender que esto no es solo indicar un medicamento y que nos olvidamos. Aquí tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Si no, el paciente va a tener probablemente respuestas menos satisfactorias, va a haber frustración en cuanto a eso y no podemos olvidar que es un tratamiento que sigue siendo de alto costo, entonces tenemos que sacarle el mayor rendimiento posible. Tal cual, yo pienso que es como una inversión que uno está haciendo Exacto. en uno mismo y también en la calidad de vida de lo que nos acompaña, ¿cierto? Sí. Bueno, Katy, ahora quiero hacer yo algunas preguntas más para ti. Ah, bueno. Oye, cuéntame, ¿cuál es la pregunta más frecuente que tú recibes al momento de iniciar terapia farmacológica con análogos de GLP-1 o ahora, por ejemplo, que está a punto de llegar el Tirzepatide? ¿Qué pasa? ¿Están los pacientes esperando? ¿Te están preguntando cuándo va a costar? ¿Cuándo Sí. va a llegar? Aparte de cuánto cuesta, la pregunta más frecuente es ¿hasta cuándo? ¿Y por cuánto ¿Por tiempo, cuánto cierto? tiempo? Claro, ¿lo voy a tener que usar permanente o no? Y la verdad es que la respuesta depende. Si tú usas una terapia para la diabetes, o sea, si usas estos fármacos como terapia para la diabetes, la verdad que el tratamiento debería ser permanente. Ujú. Quizás el área un poco más gris es en el manejo de la obesidad.
¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que la obesidad es una enfermedad crónica y por lo tanto estas terapias cortoplacistas no nos han resultado, no nos van a resultar y tenemos que hacer cambios en eso. Entonces, lo primero es entender que si hay una terapia para el manejo de la obesidad, tiene que ser a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? Más o menos similar a los estudios. Los estudios han demostrado, se han realizado entre 1 o 2 años aproximadamente. El tema es que, ¿qué hacer después de esa temporalidad? Después de 1 o 2 años. ¿Lo seguimos, lo mantenemos, bajamos, extendemos a lo mejor el tiempo? Ahí la verdad es que depende del paciente. Si ya logró su meta, ya tiene una composición corporal adecuada, probablemente podemos dejarle una mínima terapia que mantenga esa estabilidad en el tiempo. Quizás, no tengo la respuesta hoy, quizás en 5 o 10 años vamos a decir, a los 10 años se apagan los genes obesogénicos, hacemos cambios finalmente definitivos de este eje enterointestinal, central que está alterado, ¿cierto?, por estas hormonas, y podemos suspender el tratamiento. Pero la verdad es que más que decir un tiempo hoy, tenemos que saber que son de largo plazo y quizás incluso permanentes. Muy bien. Qué bueno tener eso claro, porque finalmente la idea es poder hacer una inversión y hacerle seguimiento y también tener un poco claro lo que hemos conversado, de que la ciencia también está cambiando y puede que esto también cambie en el futuro y se hagan recomendaciones. Más respuestas. Exactamente. Ahí grabamos otro podcast. Exacto. Oye, yo creo que ya hemos resuelto las dudas que teníamos planificadas de conversar hoy día. Así que dejarle un poco el mensaje al público que el GIP es una enterohormona que no es nueva, sino que simplemente la estamos redescubriendo. Y ahora con este nuevo fármaco que va a llegar a nuestro país, este fármaco dual, se va a abrir una nueva línea de tratamiento con más potencia en el control de la diabetes y en el control de el exceso de peso o la obesidad para las personas que tengan diabetes. Así que no sé si quieres decir algo más para poder ir cerrando. No, solo recomendar no hacer automedicación, ¿ya? Muy Eso importante. es muy importante. Estos medicamentos, como conversábamos, tienen efectos adversos como cualquiera. Tiene que ser guiado por un equipo multidisciplinario y eso va a asegurar primero la seguridad per se de la utilización del medicamento, pero también el éxito en la terapia que estamos buscando. Y yo me voy a tomar un poco de algo que dijiste tú, no automedicarse y también ir al seguimiento, ir a los controles. Sí. Porque muchas veces me dejaron el remedio, qué rico, tengo la receta y después no vuelvo más. Y es muy importante porque los controles uno va evaluando, aumentar, disminuir dosis, o a mí, por ejemplo, a mis pacientes vamos haciendo adaptaciones de la dieta porque no toda la alimentación es igual para todos. La idea es individualizar lo más posible la alimentación de acuerdo a los gustos, las preferencias. Hay gente que me dice, este yogur me encantó, este otro me cargó, y la idea es poder ir haciendo las recomendaciones lo más individualizadas posibles para poder adherir al cambio de estilo de vida, ¿cierto? Así es. Bueno, así que les agradecemos a Gracias Katy a ti por haber Bárbara. estado acá. Sí. Y los dejamos invitados a otro de nuestros episodios de podcast Conectados con la diabetes. Conectados con la diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.